día de ayer uno de nuestros suscriptores nos hizo una pregunta relacionada con que si los agentes de tránsito pueden o no pueden interrogar a las personas que se encuentren dentro de los automotores. La respuesta se le dio en dicha transmisión en vivo, no obstante ello considero oportuno entrar a desarrollar el contexto tanto constitucional como legal de la respuesta que se le dio a dicho suscriptor. Los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones. De esta forma, YouTube les informará o les comentará cuando montemos nuevo contenido para que ustedes lo puedan revisar. Entremos entonces en materia. La respuesta tiene dos vertientes, es decir, la regla general es que no se puede y solamente existe una excepción. Vamos a verlas. Entonces, ¿se puede o no se puede interrogar? La regla general es que no se puede desarrollar ese interrogatorio por parte del agente de tránsito, dado que no hace parte de sus funciones el interrogar a los pasajeros o a las personas que se encuentren dentro de un vehículo. No está autorizado, no está permitido, de hecho, hacerlo raya directamente con el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, que dice... Leo, artículo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por las mismas causas y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En este caso, si el agente de tránsito desarrolla esa conducta de hacer interrogatorios, estaría extralimitándose en el ejercicio de sus funciones y por consiguiente podría ser objeto de sanción disciplinaria. Más adelante vamos a ver dónde. Es posible que el agente de tránsito, solicite el celular o que tenga el derecho de revisar el celular de las personas que se movilizan en un vehículo para determinar si, por ejemplo, utilizan alguna aplicación como, por ejemplo, InDriver o Uber. Esto no es posible tampoco porque tampoco se encuentra dentro de sus funciones legales y constitucionales, razón por la que el hacerlo directamente daría lugar a una extralimitación, pudiendo este agente de tránsito, este servidor, entrar a un ejercicio de una sanción disciplinaria. Entonces ya tenemos claro que no puede interrogar al pasajero, que el pasajero puede hacer uso del derecho de guardar silencio, que es un derecho que esta persona tiene, y tampoco puede entrar a revisar el celular. Ahora, ¿cuál es la excepción a esa norma? A la norma legal y a la norma constitucional. Pues la misma ley, el artículo 148 de la ley 769 del año 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, establece funciones de policía judicial. Artículo 148. En caso de hechos que puedan constituir infracción penal, las autoridades de tránsito tendrán las atribuciones y deberes de la policía judicial con arreglo al Código de Procedimiento Penal. O sea, esto va a aplicar, por ejemplo, en el caso en el que en el vehículo se hubiesen producido lesiones personales, sean dolosas o culposas, o, por ejemplo, piénsese que con el dicho vehículo se cometió un homicidio culposo o doloso. Entonces, sería solamente en ese caso en que el agente de tránsito tendría esas funciones o esa autorización para que pueda hacer interrogatorio cuando se cometa la probable comisión de un delito según el artículo 148 de esa ley 769 del 2002, que reitero es el Código Nacional de Tránsito. En ese caso podrá desarrollar funciones de policía judicial, en los demás no. Por consiguiente, la regla general, como advertí inicialmente, es de que no puede desarrollar ese tipo de interrogatorios. Sanción penal. De hecho, el artículo 416 del Código Penal, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. El servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, el servidor público que en virtud del artículo 6 de la Constitución Política se extralimite puede ser objeto de sanción penal y puede ser objeto de una investigación disciplinaria. Esto podría dar lugar a que pierda como tal ese empleo o cargo público que esté desempeñando. Los derechos desde el punto de vista del derecho constitucional, el derecho
que afectaría ese interrogatorio que intenta practicar el agente de tránsito vendría a ser afectación al artículo 15, 28 y 33 de la Constitución Política de Colombia. Ese artículo 15 de la Constitución Política dice: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Si yo no quiero manifestarle al agente de tránsito o no le quiero dar ninguna información, que siempre entran preguntando que cómo se llama el conductor o que cómo se llama el pasajero, que hace cuánto tiempo se conocen, como este tipo de interrogatorios no están permitidos por la ley a las autoridades de tránsito. Entonces se aplica el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, que con claridad manifiesta o señala que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Por consiguiente, como tengo derecho a mi intimidad, no estoy obligado a darle respuesta a las preguntas que desarrolle el agente de tránsito. El artículo 28 de la Constitución Política dice: toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia. Y posteriormente entonces encontramos que el artículo 33 de la Constitución Política dice: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Este artículo 33 aplica mucho, sobre todo ahorita que salió la sentencia C038 del año 2020, en la que la Corte Constitucional ha manifestado de que se rompe o se desquebraja el vínculo de solidaridad existente entre el propietario del vehículo y el conductor del mismo. Razón por la que si a una persona le llega una fotodetección o también llamado, conocida como fotomulta, esta persona se podrá amparar en este artículo 33 para manifestar que como no está obligado a declarar en contra suya, en contra de su compañero permanente, en el caso estamos hablando en el caso de que la persona diga, pues yo no iba conduciendo, que esa persona no iba conduciendo, sino que por ejemplo iba conduciendo un familiar, si acoge a esto o iba conduciendo su compañera permanente, entonces se acoge a esta disposición y que entonces por el contrario sea la Secretaría de Tránsito quien pueda demostrar o quien demuestre quién era la persona que verdaderamente iba conduciendo. En caso contrario de que la Secretaría de Tránsito no tenga ese elemento material probatorio que individualice o identifique al conductor del vehículo, deberían de exonerar de la multa. Y por último, se puede grabar al agente de tránsito cuando está adelantando el procedimiento, porque esa grabación como tal permite materializar el artículo 138 de la ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, que habla de la comparecencia, porque como he manifestado anteriormente, comparendo viene la palabra comparecer, y comparecer es hacer presencia, y hacer presencia que en este caso sería hacer presencia a la audiencia, en la cual puede salir o una resolución sancionatoria o una resolución absolutoria. Si es sancionatoria, pues indiscutiblemente le tocaría entrar a pagar la multa, pero usted puede aportar dentro de esa audiencia el elemento material probatorio que considere oportuno. Por consiguiente, es importante que las personas, cuando se sientan agredidas de pronto en algún procedimiento, pues que comiencen a hacer grabación del acto que se está desarrollando para que puedan aportar ese elemento material probatorio, porque, reitero, los agentes de tránsito son sujetos de acción disciplinaria y se podría acudir ante la Procuraduría, ante la Personería, oficinas de control interno y hasta en varios casos, por ejemplo, la Fiscalía. De hecho, imponer una multa a una persona que no cometió la infracción sin contar con el elemento probatorio que esa persona cometió la infracción, estaría rayando ya directamente con un prevaricato y esto puede ser objeto de sanción penal. En ese caso se podría acudir ante la Fiscalía General de la Nación, y es un tema que se está debatiendo ahorita mucho por el tema de la aplicación de las cámaras de fotodetección o de fotomulta, también llamadas pues fotomultas, dado que las secretarías de tránsito tienen que individualizar al conductor del vehículo y no imponer de plano sanción al propietario del vehículo, toda vez que no siempre el propietario del vehículo es el que conduce el mismo. Las sanciones de tránsito tienen un fin de reeducación vial, y dice la Corte Constitucional en esa sentencia C038 del año 2020 que mal se haría en entrar a obligar a una persona que se reeduque vialmente de algo que no ha transgredido o de algo que no ha violado. En este caso no ha cometido una contravención de tránsito, pues cómo le van a obligar a una reeducación vial, que de hecho ese es uno de los fines que tiene
las sanciones en temas de tránsito. Así que amigos, los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, le den like a este video y compartan este contenido, porque muy seguramente le puede servir a muchas personas allegadas o conocidos de ustedes. Y déjenos en la cajita de comentarios de qué temas de interés legal quieren ustedes conocer, porque así como en este caso entramos a profundizar un poco en la pregunta del suscriptor, lo podemos hacer también con las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Un feliz resto de día.